manos está elegir tecnología que te ofrece extrema precisión y te hará sentir seguro en todo momento. Centro Médico. ¿Has escuchado acerca de la enfermedad celíaca? Una afección causada por una reacción inmunitaria al gluten. Y acá viene la pregunta siguiente: ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína que se encuentra en los alimentos que contienen trigo, cebada o centeno. Muchas personas han sido diagnosticadas con esta enfermedad, lo que ha provocado una demanda en los productos libres de gluten. Pues si tienes enfermedad celíaca, comer gluten desencadena una respuesta inmunitaria en el intestino delgado que con el tiempo impide que éste absorba nutrientes, además de diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y anemia. Si no se trata de inmediato, puede llevar a complicaciones graves. Y lo más preocupante es que este tema no solo afecta a adultos, sino a niños también, y afecta su crecimiento y el desarrollo. No hay cura definitiva para la celíaca. Sin embargo, para la mayoría de las personas, seguir una dieta estricta sin gluten puede ayudar a controlar los síntomas y ayudar a que los intestinos sanen. Conozcamos los avances más recientes respecto a esta enfermedad en el consultorio con nuestro especialista. Bueno, así que bienvenidos. Esperamos no haberles antojado con todos esos panitos que vieron durante la entrada, pero sí vamos a platicar acerca de esta enfermedad que cada día va en aumento porque también aumenta el diagnóstico. Antes quizá la desconocíamos y ahora hay más información al respecto y nosotros nos sumamos precisamente a informar acerca de ello. Bienvenidos a Médico de Cabecera. Les presento a nuestro médico invitado. Él es Estuardo Ligorría Guzmán, es doctor en medicina interna y gastroenterólogo, y hoy nos estará acompañando para contarnos acerca de la enfermedad celíaca. Doctor, bienvenido a Médico de Cabecera. Gracias por hacerse un espacio en su agenda y visitarnos. Gracias por la invitación y espero complacer al público. Por supuesto que sí, y lo mencionábamos, qué rico es el panito, pero vamos a hablar del gluten, lo que deberíamos de evitar si tenemos esta enfermedad, pero también hay buenas noticias y novedades porque ahora hay muchas variedades que incluyen alimentación sin gluten, así que también pendientes de eso porque les vamos a actualizar acerca de todo lo que está sucediendo en torno a esta enfermedad. ¿Cómo definimos enfermedad celíaca? ¿Cómo se define? Bueno, la definición tal vez más sencilla de comprender es un proceso autoinmune, es decir, es una reacción del organismo contra sí mismo en la presencia del gluten, que como ya dijeron en la introducción, está presente en los cereales trigo, centeno y cebada. Eso, al estar el gluten en contacto con la mucosa del intestino delgado, genera un trastorno inflamatorio y se instala la enfermedad. Como que reaccionara, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense ustedes, nuestro sistema inmune, que debería de ser el encargado de protegernos a nosotros, de repente se voltea y está en contra de nosotros en presencia del gluten, porque hemos hablado ya de distintas alergias y distintas reacciones de nuestro sistema inmune, pero en esta ocasión es por el gluten. Entonces, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad celíaca y a quiénes afecta primordialmente? Afecta primordialmente a las personas que tienen la sensibilidad genética, con ciertos marcadores que se le llaman anticuerpos de enfermedad celíaca y el antígeno leucocitario humano, que tiene diferentes numeraciones. El frecuente en esta enfermedad es las personas que tienen el DQ2 o DQ8. Al grado que cuando hay trastornos, no trastornos, sino dificultades de hacer un diagnóstico preciso,
se corre esta prueba que ya en Guatemala la están haciendo en algunos laboratorios. Hasta hace unos 10 años era necesario mandar las muestras a los Estados Unidos. Y si hay dudas en el diagnóstico y todo es no convincente, los estudios que vamos a hablar más adelante, que se deben hacer, se dice, hasta en la literatura formal, que se haga la prueba de HLA y si sale DQ2 o DQ8, un 99% del paciente va a ser celíaco. Claro, esta es la forma en la que se diagnostica la enfermedad celíaca. No, la forma en que se diagnostica, en primer lugar, la interpretación de los síntomas. Claro. Yo he acuñado un par de frases al respecto de esta enfermedad y una de las que le explico a los pacientes, porque muchos de ellos llegan a la clínica del gastroenterólogo después de haber visitado diferentes médicos de diferentes especialidades y mencionan enfáticamente, y he visto varios médicos y no me encuentran nada. Después de una procesión de médicos llegan al fin con usted. Entonces lo que yo les digo es que lo que pasa es que muchas veces hay que exprimirse un poco el cerebro y pensar en alguna posibilidad, aunque sea remota. Y cuando uno piensa, busca, y cuando uno busca, encuentra. Así es. Y la pregunta que me hacías de qué tan frecuente es, la percepción de que la enfermedad está creciendo en frecuencia es correcta, es debido, yo diría, por lo menos a 3 factores. Primero, la conciencia en el gremio médico de que es una enfermedad que afecta entre el 1.5 y el 2.5% de la población mundial. Se calcula que solo en los Estados Unidos hay por lo menos 25 millones de celíacos que no han sido diagnosticados. Entonces, pensando en esa enfermedad, tratando de adaptar los síntomas que cada paciente presenta, se hacen las pruebas de diagnóstico pertinentes y generalmente se llega a un diagnóstico. Claro, pero uno tiene que ponerse a pensar realmente en los síntomas como profesional de la salud. ¿Cuáles son esos síntomas que a usted le da esa alarma? Posiblemente se trate de enfermedad celíaca, después de que estos pacientes, como usted mencionó, van por un montón de clínicas haciéndose diagnósticos, haciéndose estudios y no encontrando realmente qué mal les afecta. ¿Cómo es que usted llega a ese diagnóstico y cuáles son los síntomas que le causan más impacto en esta enfermedad? Sí, lo vamos a dividir en síntomas típicos, que son los que tienen los pacientes que son casos de libro, ¿verdad? Que es como que lo hubieran leído el libro. Ajá. Que son no tanto dolor, sino malestar intestinal, generalmente difuso, a veces difícil de que las personas puedan puntualizar. Flatulencia, distensión abdominal, evacuaciones de mala calidad, y eso diría yo que son los síntomas más frecuentes y los típicos. Sin embargo, hay personas que se presentan con debilidad extrema, somnolencia, falta de rendimiento en el estudio o en el trabajo, y que generalmente les han detectado una anemia que no ha sido posible identificar exactamente cuál es la causa de la anemia. Y la razón de la paciente se pone anémico después de cierto tiempo de estar padeciendo la enfermedad es porque no absorbe. No está absorbiendo nutrientes. Entonces no absorbe nutrientes, se pone anémico, se desnutre, hay trastornos electrolíticos, problemas musculares, pérdida de peso, etcétera, ¿verdad? Doctor, ¿y los pacientes no hacen inmediatamente esta relación? Me imagino que llegar a este punto debe ser complicado. Por ejemplo, en una alergia quizás es más inmediato. Bueno, hay polvo, yo comienzo a estornudar. Pero en el caso de los pacientes celíacos, no están asociando los tipos de alimentos con lo que sucede. Por ejemplo, después de comer pan o después de una gran pasta, yo me empiezo a sentir mal. No es esa reacción después de comer que comienzan los síntomas, sino que es más complejo de lo que creemos. Lo que pasa es que poca gente
en primer lugar, no tiene la persona común y corriente, por muy inteligente y muy versada en alguna otra ciencia, no tiene obligación de conocer todas las enfermedades a ciencia cierta. Entonces malinterpretan los síntomas con otro. Sí, casi con una frecuencia de arriba del 80%, cuando yo les pregunto, ¿ha notado qué alimentos le dan las molestias? Justo. Generalmente contestan la grasa. Y la grasa les da malestar porque es difícil de digerir. Y como les digo yo, lo que pasa es que no es que la grasa le haga daño, sino que su organismo ya está dañado y entonces le es difícil digerir el exceso de grasa, el exceso de proteína y el exceso de azúcar. Claro. Pero no son esas sustancias las que le provocan la enfermedad. Yo he acuñado otra frase que les digo, eso les cae mal, pero no les hace daño. Sin embargo, cuando consumen gluten, a veces no les da ningún síntoma. Entonces, no les cayó mal, pero sí les hizo daño. Claro, pero no se dieron cuenta inmediatamente, como en el caso de una acción y reacción, ¿verdad? Correcto. Y bueno, sí, tiene razón. La verdad es que conocer todas las enfermedades que existen hoy por hoy, que nosotros estamos sumergidos en este programa y hemos comenzado a abordar temas de salud, nos damos cuenta que los programas que vamos a hacer son infinitos, porque hay cada enfermedad y de verdad abarcar todas es llevarnos años de años, pero para eso estamos, para que conozcamos qué es lo que puede afectar nuestra salud, pero sobre todo los síntomas, porque acá esto es clave para un buen diagnóstico, el conocer qué es lo que me está sucediendo. Recuerden que la enfermedad no es igual a salud, la salud no es igual a no tener enfermedad, la salud es tener bienestar. Cuando nos sentimos bien quiere decir que tenemos salud. Doctor, en su clínica yo sé que recibe casos por montón, tiene muchísima experiencia, pero ¿hay algún caso del cual nos pueda platicar, nos pueda contar para que todos nuestros televidentes en este momento se puedan identificar de una mejor manera y también nos asombremos de cómo es que se llegan a los diagnósticos? Bueno, antes de hablar de un par de casitos rápidamente, ¿sí? Les quiero mencionar que las presentaciones académicas que yo he hecho de esta enfermedad por muchos años, siempre las remato con los tabús de la enfermedad celíaca. Hay 3 tabús y que lamentablemente no solo el público en general, sino también algunos colegas los creen. ¿Sí? Uno es la obesidad. Porque yo he oído pacientes que les han dicho, usted no puede ser celíaco porque está gordo. Eso es equivocado. No es una obesidad ni un sobrepeso sano bajo ningún punto de vista, pero no necesariamente la persona está desnutrida. En segundo lugar, la edad, porque mucha gente le rebate a uno el diagnóstico cuando ya son adultos mayores, así como yo. Cuando son así de jovencitos. Pero ¿por qué me va a caer mal el pan ahora si he comido pan toda mi vida? Claro. Sí, pero es que aparte es tener la enfermedad y aparte es que la enfermedad se manifieste en el individuo al grado que le obligue hasta cierto punto ir a buscar ayuda médica. Claro. Y eso no tiene edad. Claro que los niños que la empiezan a padecer en la infancia o en la adolescencia, pues ni modo, aprenden desde que nacen a vivir sin gluten. Sí, a qué pero no comer para y qué sí. una persona mayor, un adulto, después de que lo ha consumido toda la vida, y es porque la enfermedad está latente. Y si le ha dado síntomas, han sido síntomas tan leves que pasan desapercibidos o simplemente la persona no les pone atención. Hasta que ya se empieza a poner la cosa un poco más delicada, entonces buscan apoyo. Sí. Y lo tercero es padecer de un mal muy común, que es el estreñimiento. Como uno de los síntomas típicos son
o diarrea o por lo menos deposiciones de mala calidad. Las personas que son estreñidas por otra condición que compensa a veces el síntoma más claro de la enfermedad celíaca. Entonces, también algunos médicos comentan, ¿cómo va a ser celíaco si no tiene diarrea? Eso no es correcto. Gracias por aclarar estos tabús. Creo que es importante, era importante para seguir avanzando en el tema y que nuestros televidentes cada vez se informen más y se identifiquen o no con el tema. Vamos a hacer una pausa, pero a regresar sí nos cuenta ese caso que le impactó o que le ha sorprendido durante su trayectoria respecto a la enfermedad celíaca. Así que una pausa muy pequeña en Médico de Cabecera y a regresar también vamos a leer sus dudas y sus mensajes de texto. Recuerde a través del teléfono 3000-3712. Ya volvemos. Este martes en Acércate a Rocío. Su mundo son sus hombres, sus machos, estarlos cuidando. ¿Sus hombres de cuántos estamos hablando? Porque nada más si estaba tu papá, pues entonces nada más estaba con tu papá. Y vivió 22 años con él. Así es. Y después de tu papá, ¿cuántos hombres ha tenido? ¿Ha empeorado o mejorado la situación desde que se conocen? Ha empeorado. Ahí tiene la respuesta. ¿Tú crees que va a cambiar? Solo por TV Azteca Guate. Decidir lo mejor para tu carrera profesional es fundamental, pero decidir lo mejor para tu salud es sin duda lo más importante. En tus manos está elegir tecnología que te ofrece extrema precisión y te hará sentir seguro en todo momento. Centro Médico. TV Azteca Guate, el mejor canal. En una recuperación postoperatoria o en cama por enfermedad, la higiene y el cuidado de la piel son muy importantes debido a la inmovilidad. Los pañales Silver mantienen la piel seca y fresca. Suma a la rutina toallas húmedas Silver, con aloe vera y sin alcohol, que limpian la piel humectándola sin irritación y su tamaño extra grande facilita la tarea. Evita manchas y derrames con los protectores de cama Silver. Elige Silver para el cuidado del adulto mayor y enfócate en lo que importa. Silver. Las noticias en todo momento. Al iniciar el día, Susana Morazán. Eli Recinos con la información a la hora del almuerzo. Pilar Núñez, los hechos cuando cae la tarde. José Eduardo Valdizán y Luis Armando Lamadrid, lo más relevante de la jornada. Andrea Radford, la información al momento. Y Freddy Muralles con las noticias del fin de semana. Respaldados por un equipo de profesionales. Fuerza Informativa Azteca. Te presentamos Internet Más Seguro, una herramienta que garantiza una experiencia de navegación de alta velocidad para tus colaboradores, con medidas de seguridad avanzadas. Protege los activos digitales de tu empresa y navega con la mayor velocidad y seguridad. Con Internet Más Seguro de Claro Empresas. Juntos en la transformación digital. Para más información, contáctanos a través de nuestros canales de atención. Claro que sí. Bien, y continuamos con Médico de Cabecera, y es que en momentos críticos cada segundo cuenta. Elegir la unidad de emergencias 24 horas de Centro Médico está en tus manos, donde los mejores especialistas lo darán todo por ti. Continuamos con más en el consultorio. Como ustedes saben, estamos hablando acerca de la enfermedad celíaca con el doctor Estuardo Ligorría Guzmán. Él es doctor en medicina interna y también gastroenterólogo, y hoy estamos resolviendo dudas y estamos aprovechando toda su experiencia para que nos cuente acerca de esta enfermedad. Doctor, nos quedamos con la incógnita, ese caso clínico que le ha sorprendido y que nos podría compartir en estos momentos. Muy bien, con mucho gusto. Una persona muy afable que conocí hace ya más de 20 años,
que fue llevada a mi consultorio en silla de ruedas porque estaba tan débil y le habían dicho que era secundario a polineuropatía diabética. Había visto varios especialistas en medicina interna y en gastroenterología y lo trataban precisamente por estreñimiento, y la razón por la que le decían que ya no podía mover sus piernas era la polineuropatía diabética. La diabetes es prima hermana de la enfermedad celíaca. ¿Ah, sí? Tiene los mismos marcadores genéticos. Y hay diabéticos que debutan como celíacos y viceversa. Y en este caso, después del interrogatorio minucioso, como tenía bastante sintomatología gastrointestinal, lo estudiamos apropiadamente, le diagnosticamos la enfermedad celíaca. Él ya no podía trabajar, había perdido su empleo, a una edad que todavía uno es productivo 100%, 56, 58 años. Claro. Le diagnosticamos, lo empezamos a tratar y mensualmente llegó religiosamente a la clínica y nos fuimos haciendo amigos y todavía creo que gozo de su amistad y él de la mía. Fue uno de mis colaboradores iniciales en el 2016 que fundamos la Asociación de Enfermedad Celíaca, que lamentablemente porque el público no se anima a participar colaborando como en otros países ha ocurrido, pues tuvimos que abandonar esa aventura porque no encontrábamos eco, y como la enfermedad celíaca no le hace al paciente comprar medicina, pues los laboratorios no se interesan en apoyar para la investigación en eso, ¿verdad? Porque no les da ningún rédito. Pero lo cierto es que después de entre 3 y 4 años, según recuerdo, ya estaba jugando fútbol. Ay, qué bueno, doctor. Imagínense esa diferencia y qué bonita historia, porque no solo se trata de un mal diagnóstico, sino también cómo personas a través del mal diagnóstico tienen que cambiar su vida. Para mal. Eso pasa muchísimo con esta enfermedad. Y cómo encontrar la salud nuevamente o recobrar la salud vuelve a dar una luz, una esperanza para poder llevar una vida a una edad joven todavía, a una edad productiva. Así que qué bueno que haya surgido una amistad. Sí. Seguramente él habrá estado muy agradecido con usted también por haberle dado el diagnóstico y sobre todo el tratamiento, ¿no? Sí, hasta donde yo sé, la última vez que platiqué con él y su esposa fundaron una pequeña compañía, llamémosle, y elaboran productos sin gluten. Qué bueno. Bueno, se dedicaron a este tema también. Sí. Gracias por compartir esa historia, doctor. Es momento ya de responder a nuestros televidentes que ya se están haciendo presentes en Médico de Cabecera y que, como ustedes saben, es sumamente para nosotros importante el recibir todas esas dudas. Así que vamos a leer el primer mensajito de texto. Producción, por favor, si me apoya, ahí está. Hola, buenos días. Tengo 40 años y soy celíaca y tengo mucho problema con el crecimiento de cabello y las uñas. ¿Y qué vitamina puedo tomar que sean libres de gluten? Y otra pregunta, si podemos los celíacos consumir antibióticos. Muchas gracias, doctor. Muy importante tema y encontramos mucha ignorancia acerca del mismo en nuestro medio. Así que muchas gracias por escribirnos. A continuación te responde nuestro médico invitado. Realmente, como no es permisible utilizar nombres comerciales, no le puedo decir qué marca de multivitamínico, pero generalmente las casas farmacéuticas responsables lo advierten en su literatura, que algunos dicen producto libre de gluten, generalmente asocian la lactosa, y otras advierten este medicamento puede contener gluten. Claro, por supuesto. Y los antibióticos se pueden consumir, la gran mayoría de ellos, el excipiente no contiene gluten. Qué interesante, muchas gracias por resolver. Vamos con el siguiente mensaje de texto, con la siguiente pregunta y dice así.
¿Por qué será que a mi nieto le da diarrea la avena? ¿Qué nos dice al respecto, doctor? Un nietecito que le da diarrea la avena. Pueden ser por dos causas. La primera y la más común es porque no es una avena libre de gluten. En los molinos muelen en el mismo molino el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Entonces hay una contaminación cruzada de la avena que su nietecito posiblemente está consumiendo. Y la otra posibilidad, pero eso ya habría que hacer alguna investigación más a fondo, es que también sea intolerante a las aveninas y no solo a las gliadinas, que son las moléculas que contienen el gluten en los cereales mencionados. Y es que hay que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada, de hecho incluso en restaurantes. Correcto. ¿Verdad? Hacerle la observación a la persona que le está atendiendo que es una persona celíaca y leer muy bien la parte de atrás de las etiquetas de todos los productos, porque la contaminación cruzada es cuando en la misma mesa en donde procesaron un ingrediente, procesaron el otro y hay partículas que se van pegando y adhiriendo al nuevo, aunque no lo contenga en apariencia. Eso ocurre mucho en las personas que se consideran seguras de que no están consumiendo gluten, pero no se ponen a pensar que en su casa les cocinan los alimentos en un mismo sartén, el que han cocinado una pasta, por ejemplo. Claro, y hay que hacer una diferencia. Y hay que aprovechar el punto para hacer el énfasis. No se dejen llevar por anuncios eminentemente publicitarios. No existe en ningún lugar del mundo un medicamento que les permita consumir el gluten. Los comercializan o los publicitan como que bloquean la interacción de gluten mucosa-intestino. Falso. El único tratamiento de esta enfermedad es 100% la dieta, 24/7 por 365. Claro, doctor, muchas gracias por esa aclaración. Creo que es importante porque algunas veces la falta de información, pero claro, también cómo nos vamos por la información no oficial, no organizada en redes sociales, nos puede llevar a tomar decisiones que van a poner en riesgo nuestra vida. Vamos con los mensajes de texto. Tenemos otro mensajito de texto y dice así: buen día, mi madre de 77 años fue diagnosticada con divertículos ya hace tiempo, pero a pesar de estar en tratamiento, beber fibra, se mantiene con dolor en el estómago. ¿Podría ser paciente celíaca? ¿Qué podría recomendarme? Les escucho, muchas gracias, saludos desde Villanueva, saludos hasta Villanueva. ¿Qué le podría recomendar a esta persona que tiene una mamá de 77 años, doctor? Sí, los divertículos son una condición completamente diferente, es un daño estructural del colon. La enfermedad celíaca se manifiesta principalmente en el intestino delgado y cualquier persona puede tener más de un padecimiento al mismo tiempo, de tal suerte que sí pudiese ser que sea celíaca, pero para demostrarlo o descartarlo debería ir a una consulta gastroenterológica. Claro, porque como hemos visto, hay temas o síntomas que son típicos y también usted durante la pausa lo mencionamos, hay síntomas que son atípicos. Correcto. ¿Cierto, doctor? ¿Cuáles son esos que no son muy normales? Por ejemplo, cefaleas migrañosas, erupciones de la piel que son típicas y se le llama dermatitis herpetiformis, pero la característica principal es que principalmente afecta los brazos, las piernas y a veces el tórax y la espalda. Y son lesiones sumamente pruriginosas. Y son como irritaciones de la piel rojitas. Se le llama herpetiformes porque se ponen rojas y hacen vesículas como que fuera un herpes.
¿verdad? Muy bien, así que hay que estar pendiente de todo. Esa es la manifestación cutánea de la enfermedad celíaca. Qué interesante. Tenemos otro mensajito de texto, vamos a leerlo. Gracias, doctor, por toda esa información. Yo creo que está siendo de mucho beneficio para nuestros televidentes. Buen día, doctor, soy paciente autoinmune e intolerante al gluten. ¿El mimetismo se puede dar también con el maíz? Tengo demasiados dolores de intestinos. Gracias. ¿A qué se refiere con mimetismo, doctor? ¿Y si se puede dar con el maíz? Básicamente, para que quede bien claro en lenguaje popular, es como que una intolerancia semeja a la otra. ¿Ya? Ya. Se confunde. Entonces se confunden las personas. Pero como hice el comentario con la persona que preguntó sobre la avena, sí. También hay personas que desafortunadamente son intolerantes al maíz. Es un mínimo, gracias a Dios, en nuestro medio, ¿verdad? Porque casi dieta todo está basado en tortillas, maíz, sí. Nuestras tortillas. Pero sí pudiese ser no solo mimetismo, sino que dos otras posibilidades. La que ya mencioné, que también sea intolerante al maíz, o bien que tenga tal daño en el intestino delgado que no se ha logrado regenerar, posiblemente porque no se ha llevado la dieta tan estricta como se necesita. Entonces, el daño no viene del maíz, sino el daño está en el intestino. Claro. Y la fibra del maíz es de difícil digestión para esa persona. Y solo viene a causarle problemas, pero no es Correcto. Que sea intolerante a, sino que le lastima. Así es. La consistencia. Bueno, doctor, ¿sí? A propósito de eso, tengo un comentario que es bien importante hacer. Como todos entendemos que el gluten está en muchos alimentos y hay contaminación cruzada también, llevar la dieta estricta es difícil. Pero si uno es lo suficientemente cuidadoso, no es imposible. Pero hay pacientes que se sienten bien, ya no tienen ningún síntoma después de cierto tiempo de llevar la dieta y caen en la tentación de consumir algo intencionalmente. Y es lo que dije al principio. Al consumirlo, no les cae mal, pero sí les hace daño en el intestino, aunque sea silencioso. Entonces, les deja una falsa sensación de seguridad de que ya puedo consumir gluten. Y empiezan a consumirlo. Comienzan los problemas otra vez. Empiezan los problemas, pero generalmente cuando regresan a la consulta, porque a veces algunos no regresan, ¿verdad? Usted ya los está esperando y dice, ya te vi que estás portándote mal. Pero les pregunta a uno, ¿y cómo ha estado? Pues fíjese que cometí unos errores, pero ahora ya todo me cae mal, ya no solo el gluten. Bueno. ¿Y por qué me dice eso? Pues porque el fin de semana me fui a comer una carne asada y me cayó mal. No es que la carne asada le haya hecho el daño, sino le cayó mal porque su intestino está dañado. Claro, lo que le hace el daño es el gluten y lo que le cae mal es todo lo demás como grasa. ¿Sí, pues? Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por resolver todas nuestras dudas, por tomarse el tiempo de dar toda esta información y compartir su gran experiencia en este programa. Muchísimas gracias a ustedes y al canal por la invitación y espero que el público quede al menos medianamente satisfecho. Seguramente sí aprendimos un montón, aprendimos bastante al respecto. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una nueva pausa en Médico de Cabecera. A regresar, ¿cuál será el plato perfecto para comer, el buen comer? Y también, ¿usted cree que si nos tragamos un chicle se nos pega en el estómago? En nuestro segmento ¿Verdad o Mito? Con el doctor Esteban Neiro. Así que enseguida regresamos con más en Médico de Cabecera, cuidando de su bienestar. Ya volvemos. En tus manos está elegir tecnología que te ofrece extrema precisión y te hará sentir seguro en todo momento. Centro Médico,